La primera fábrica de cemento que tuvo Málaga estuvo curiosamente en El Chorro. Estamos hablando del producto que se llama cemento Portland. Algunos malagueños quizás pueden relacionar en el habla popular, los albañiles hablaban de utilizar en el mortero que había que echar la porla. La porla es una malagueñización de la palabra inglesa Portland. Consiste básicamente en utilizar la piedra caliza, en utilizar la arcilla, calcinarla a una temperatura superior a los 1500 grados centígrados y debidamente pulverizado, pues tiene la capacidad de que al añadirle agua de nuevo, solidifica muy rápido. Así que para poder controlar la velocidad de fraguado había que añadirle un tercer componente, que es el yeso. Es simplemente para que el albañil le dé tiempo a hacer el mortero con el cemento, con la arena y que no se le ponga duro antes de tiempo y lo pueda utilizar en la construcción. Es algo que revolucionó los sistemas constructivos. Bueno, pues la primera fábrica de cemento que tuvimos en Málaga a comienzos del siglo XX se hizo en El Chorro, porque además allí tenían las canteras, que por cierto se utilizaron también para la fabricación, para la construcción de los embalses que ahora abastecen de agua potable a Málaga y también de electricidad. Se utilizaba la llegada del ferrocarril para poder abastecer del clinker, que es la mezcla de caliza y arcilla ya debidamente calcinada, y curiosamente con ese cemento se construyeron muchos de los embalses andaluces, y aquí en Málaga las conducciones del río Guadalmedina, esos muros antiguos que todavía podemos ver en algunos tramos a la altura del huerto de los Claveles del Jardín, están hechos con cemento que se extrajo de esta fábrica. Muy pronto, cuando dejó de ser útil, digamos, para la construcción de los embalses de Guadalhorce, esta fábrica de cemento se clausuró y ya no queda absolutamente nada de ella, y pronto tuvo Málaga una segunda fábrica de cemento, que es la de La Araña. Esta se estableció en el año 1918. Y volvemos también a lo de siempre. ¿Por qué se ubicó ahí esa fábrica? Bueno, porque todos sabemos que detrás tiene una gran cantera de piedra caliza, material básico para construcción del cemento. Allí tenemos también arcilla, y de hecho se conservan algunos hornos antiguos, y también tenemos yeso, los tres materiales básicos. ¿Qué es lo último que necesitamos para que sea rentable la fábrica? El transporte. Pues también lo teníamos. El ferrocarril, que le llamamos los malagueños la cochinita, que era el que partiendo de Málaga unía por un lado por la zona occidental hasta Coín y por la zona oriental hasta Periana, pues tenía un apartadero, es decir, una vía que se desviaba y se introducía directamente en la fábrica de cemento para poder después cargar el material ya elaborado y exportarlo por el puerto de Málaga. Así que tenemos todos los elementos básicos para tener una industria de la construcción potente y rentable. Además tuvimos otros segundos productos, que era la fabricación de los que se llaman las baldosas hidráulicas. Esto fue también algo que revolucionó el sistema constructivo. Recordemos que hasta que se inventaron, las casas, digamos, de calidad, las de los ricos, las de la aristocracia, se pavimentaban con mármol, y de las clases más económicamente más modestas se pavimentaban con mazaríes, que eran losetas de barro cocido, que eran menos higiénicas, absorbían las manchas, menos vistosas, hasta que llegó un nuevo invento. Una de las empresas productoras de cemento francesa, que se llamaba Lafargue, pues inventó el llamado el cemento blanco. El sistema de fabricación era exactamente lo mismo que el cemento Portland, pero con una diferencia. En lugar de utilizar arcilla común, utilizaba caolín, que es una arcilla muy pura y de color blanco. Consecuencia, conseguíamos un cemento
que tenía la misma capacidad de fraguado que el de color gris oscuro, pero este además era de color blanco. A esto muy pronto se le consiguió una nueva utilidad. Añadiéndole un pigmento se le podía colorear y darle los colores necesarios, y esto dio pie a la construcción de lo que se llamaba la baldosa hidráulica, que todos hemos visto en muchas ocasiones en el interior de las viviendas. Por supuesto que existían baldosas hidráulicas muy elaboradas, mucho más caras, para casas más pudientes y otras más modestas, pero todas ellas aportaban una mejora en la estética y una mejora también desde el punto de vista de la higiene, porque a la hora de hacer la limpieza doméstica era mucho más fácil. Vamos a recordar cómo se elaboraban estas losetas, digamos, de esos diseños vistosos que en algunas ocasiones nos han llamado la atención. Para eso necesitamos, en primer lugar, un diseño, es decir, un dibujante al final, que habitualmente las losetas, las más comunes, son de 20 por 20 centímetros cuadradas, así que sobre un papel hace un dibujo habitualmente simétrico. Y luego utiliza unas cintas de latón que va moldeando para darle la forma, las va cortando, de forma que ese diseño, ese dibujo previo, luego lo reproduce en forma de latón, que es lo que después va a llevar el molde. El molde es cuadrado y tiene una palanca que permite abrirlo, colocar esa estructura en su interior. Previamente ha echado una gota de aceite para humedecer el fondo y que no se le pegue. Y finalmente, cuando lo cierra, ha utilizado el cemento blanco para obtener diversos pigmentos, prácticamente de colores infinitos: blanco, el negro, el rojo, el azul, el verde, color crema, el amarillo, de forma que utilizando unas paletas muy finas o una jeringa va depositando ese líquido coloreado en cada una de los compartimentos que le corresponde. Nunca se equivoca. Esa capa coloreada, que es la que después va a ser visible, es muy delgada, apenas 4 centímetros. Seguidamente elabora un segundo producto, en el cual ya utilizando cemento gris, que es mucho más barato, y también arena, pero bastante rico en cemento, pues echa una capa que puede tener fácilmente 1 centímetro. La reacción que tiene ese cemento seco o ese mortero seco que echa es que absorbe la humedad, de forma que quedan hechos, digamos, una sola pieza. Todavía tiene una tercera etapa, que es una tercera capa de mortero seco también, de arena con cemento, pero muy pobre en cemento, predomina la arena, que también tiene ese mismo efecto, porque tiene que ser rugoso, porque recordemos que después esa loseta tiene que ser utilizada un pavimento para que se quede pegada con mortero. Bueno, pues cuando ya ha secado esas 3 capas, los mete en una máquina que es una prensa hidráulica, de forma que dándole vuelta hace una gran presión, y esa presión hace que le da una gran cohesión a las 3 capas. Cuando abrimos esa prensa hidráulica, la desmoldamos, es como si hiciéramos un flan, nos sale ya la loseta perfectamente hecha. Todavía no está apta para ser colocada en el edificio, sino que se mete en una habitación en un ambiente húmedo, incluso se puede añadir vapor de agua para aumentar el nivel de humedad, se le hace una especie de curado que se llama, que puede durar 2 o 3 meses, y entonces ya sí que tenemos la loseta lista para abastecer a la industria de la construcción. Se llama loseta hidráulica, obviamente por el sistema de la presión primera que se ha utilizado para darle esa cohesión. Después, más adelante, se sustituyó ya por una presión hecha con energía eléctrica, pero ya le quedó ese nombre hidráulico. Variedad. Tenemos una riqueza de diseños magnífica. Los catálogos comerciales de estas empresas son una fuente interesantísima para saber la historia de estas fábricas, los premios que ganaban en las ferias internacionales y los bellísimos diseños que tenían. Yo, por ejemplo, he trabajado la de García Herrera,
que estaba establecida aquí en Málaga, y hacían lo que se llamaban unas alfombras, porque estas losetas no eran todas iguales, sino que se podían combinar diversos diseños para constituir una alfombra y de luego ponerle unas cenefas alrededor, y el efecto que ocasionaban era realmente suntuoso. Les voy a poner como ejemplo en Málaga el palacete del Jardín Botánico de la Concepción. Está pavimentado con estas losetas, con estos diseños, y el efecto realmente es precioso. Y bueno, ya que menciono el Jardín de la Concepción, hemos mencionado como patrimonio industrial, pues también esos mecanismos de sociabilidad de la revolución industrial, pues también tenemos que hablar de ellos, y tenemos en Málaga representado todas las modalidades. Tenemos en primer lugar las viviendas obreras. Las viviendas obreras más modestas eran lo que se llamaban las corralas o los corralones o patios de vecinos. Eran unas viviendas de una construcción con materiales de muy mala calidad, porque recordemos que se trataba de darle vivienda a toda la población que se ha venido del campo, de los pueblos, a la ciudad en el siglo XIX para trabajar en las industrias, y que no se podían permitir vivir en una vivienda de mejores calidades. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar que los promotores de estas corralas y corralones son los mismos promotores que las industrias, y están también rentabilizando esas necesidades habitacionales. Los Heredia y los Larios también construyeron corralones. El barrio del Bulto lo promovió Manuel Agustín Heredia, y los Heredias también promovieron muchos de esas corrales. Bueno, lamentablemente en Málaga han quedado muy pocos de esos corralones. No ha quedado, eso sí, el corralón de Santa Sofía, muy bien restaurado en la década de los años 80, y algunos otros, pero muy pocos. Es una pena, porque aunque no tuviesen monumentalidad, pero sí que eran un testimonio de la forma de vivir de esa época. También como ejemplo de viviendas obreras nos han quedado colonias industriales, como la que hemos mencionado, por ejemplo la colonia Santa Inés, y también en el muy cercano barrio de Huelin. El barrio de Huelin fue promovido también por otro promotor industrial, que fue Eduardo Huelin y Reisig. Él también era promotor industrial. El barrio de Huelin tuvo una fábrica de azúcar de su propiedad y una fábrica de orozuz, que es como en su época se le llamaba al extracto de regaliz, que también había mucha demanda en la época, y promovió un barrio industrial que supuso un salto cualitativo con respecto a los corralones, porque a cada familia le correspondía una vivienda unifamiliar, lo cual quiere decir que tenían 4 habitaciones y un patio solo para esa familia. ¿Qué tenían el resto de las familias industriales? Lo que se llamaban entonces una sala, que era que en una corrala había una zona común, que era el patio, donde estaban los lebrillos para lavar, donde en los pasillos estaban los anafes para poder cocinar, y luego la familia tenían 1 o 2 habitaciones y vivían de formas hacinadas, sin intimidad, sin privacidad, los padres y los hijos. Así que a Huelin tenemos que agradecerle, digamos, ese salto cualitativo. Y esto lo podemos ver en un elemento de carácter estadístico, que era dividir los metros cúbicos de aire que había dentro de la vivienda por el número de habitantes. En una corrala le correspondían menos metros cúbicos, lo cual quiere decir que las posibilidades de contagiarse enfermedades eran mucho mayores. Así que estas viviendas unifamiliares aportaron una mejora en la salubridad pública. Lamentablemente todavía no tenían algo tan importante como era abastecimiento de agua privado o un sanitario privado, que eso llegaría algo más tarde, pero supuso una mejora. Este era el lugar donde vivían, digamos, los trabajadores. Después teníamos las viviendas donde vivían las clases medias o las clases industriales, que ya estaban habitualmente en el centro de Málaga.
Los más pudientes tenían un palacete unifamiliar, era la llamada la burguesía de la Alameda, porque tenían sus casas y sus palacetes en la zona más destacada de Málaga. No existía entonces inicialmente la calle de Larios, la calle Marqués de Larios, así que allí mismo en la Alameda tenían, por ejemplo, su palacete la familia de los Heredia, y los Larios también. Los Larios tenían su palacete en el lugar donde actualmente está el edificio de la Equitativa, y todavía nos han llegado hasta nuestros días algunas de esas mansiones, como la que hoy día acoge el Archivo Histórico Municipal de Málaga, o por ejemplo la que es sede del Gobierno de la Junta de Andalucía, porque las podemos detectar por su propia tipología constructiva. Un gran portalón noble de mármol labrado, una primera bloque en la que tenemos la planta baja y un entresuelo, porque en el entresuelo estaban ubicadas las oficinas administrativas de la empresa y en la parte baja estaban los almacenes. Y después, cuando subíamos por la gran escalinata, muchas veces de carácter noble, hasta la primera planta, es donde estaban los balcones nobles con salida hasta la Alameda, porque la Alameda era el lugar de confrontación social, donde la gente se encontraba, los mentideros, a saludarse, a contarse. Bueno, pues la planta noble era donde vivían los dueños del edificio y también de la fábrica. Y por último, curiosamente, las plantas superiores, que era donde habitaba el servicio, la servidumbre, que como tenían que subir más escaleras, pues claro, vivían en un lugar que era prácticamente más incómodo. Algunos tenían, digamos que esta vivienda urbana, noble, en el lugar más destacado de la ciudad, y después tenían una segunda vivienda. La segunda vivienda en muchas ocasiones eran los lagares que estaban en los montes de Málaga, como espacios productivos, sobre todo relacionados con la industria del vino y de la pasa, pero que en muchas ocasiones motivaban a estas familias a trasladarse a estos lugares cuando llegaba el momento de la cosecha, habitualmente a finales del verano. Así que en ocasiones pasaban allí unos meses, les servía de lugar de residencia y también para controlar su negocio. En estos lagares tenían, por tanto, una arquitectura popular, pero en muchas ocasiones ennoblecida mediante pinturas murales que datan del siglo XVIII. También tenían pues elementos de transformación, prensas de viga, grandes tinajas para la fermentación de los mostos, porque allí era donde fermentaban, paseros para la fabricación de pasas, de forma que cada año, cuando llegaba finales de septiembre, octubre, era el momento de lo que se llamaba la vendeja. Málaga bullía de actividad, porque estaban llegando las reatas de burros transportando muchas veces los odres, es decir, pellejos cosidos con los mostos o barricas que se traían a Málaga, porque ya eran las empresas exportadoras las que se encargaban de envejecer ese vino, de tratarlo, de darle su punto y ya sacarlo, digamos, a la exportación. Tenemos también otra tipología constructiva, mucho más noble, que eran los palacios que estaban en la periferia, y teníamos unas edificaciones de unas características mucho más nobles, las más cercanas que podemos recordar que tenemos en Málaga, lo que hoy día le llamaremos el Jardín Histórico Botánico de la Concepción. Ahí vivían Jorge Lorín Oyarzábal, industrial, más bien comerciante de origen norteamericano, que se casó con Amalia Heredia, hija de Manuel Agustín Heredia, unos grandes aficionados a la botánica que nos regalaron entonces esa enorme riqueza botánica que ha llegado hasta nuestros días. Y bueno, hay que recordar que también
Allí hubo importantes reuniones, porque los más granados de la política española visitaban este lugar. El propio Cánovas del Castillo, que era el jefe del gobierno, y los ministros se reunían allí y se tomaron decisiones que afectaban prácticamente a España entera. Silvela estaba también emparentado con los Heredia, también con Amalia, porque se conocían entre ellos, lógicamente tendían, digamos, a tener esos matrimonios. Y incluso si vamos a visitar el Jardín Botánico La Concepción, pues justamente enfrente tenemos otra de esas, lo que hoy día llamamos el Sanatorio Psiquiátrico de San José, pues resulta que es también uno de estos palacetes periurbanos, construido además con una gran nobleza arquitectónica. Hay dos leyendas urbanas que yo voy de alguna forma a descartar, porque sé que algunos se lo estarán preguntando. La primera: ¿dio Manuel Agustín Heredia el apellido a los gitanos de Málaga? Bueno, pues no queda absolutamente, no hay ningún documento que diga que eso sea así. Todo parece indicar que son cosas que coinciden, pero que eso no es cierto. Y la segunda leyenda urbana, que la riqueza botánica que tiene el Jardín de la Concepción provenía de los viajes de vuelta de la flota de 14 buques que tenía Manuel Agustín Heredia. La realidad es que los estudios recientes nos indican de que había en la época una gran afición al coleccionismo. Amalia Heredia era aficionada a la botánica, pero es que sabemos que había catálogos de empresas que se encargaban de suministrar distintas semillas de todos los tipos de especies. Eso sí, fue ella la responsable de los trazados, de las plantaciones y en definitiva de esa maravilla que tenemos hoy en día, que es tan agradable visitar, sobre todo cuando tenemos en Málaga el Terral, porque tiene un microclima. Pero su interior también nos ha hecho una importantísima aportación, porque no solo eran aficionados al coleccionismo de las plantas, sino que también eran aficionados al coleccionismo de la arqueología. Precisamente en 1851 tuvo lugar en Málaga un descubrimiento casual de una importancia extraordinaria. Precisamente las industrias extractoras de arcilla para la industria de la cerámica y de la ladrillería, pues un operario con un pico, sonó algo metálico, aparecieron unas planchas que rápidamente vendieron a un velonero. Un velonero lo que iba a hacer era fundirlas para fabricar las piezas para colocar las velas, sin ser consciente de la importancia que tenía. Aquello era lo que hoy día le llamamos la Lex Flavia Malacitana, es decir, el ordenamiento jurídico que le dieron a Málaga cuando se convirtió en municipio en la época de los Flavios, en el siglo I de nuestra era. Menos mal que Rodríguez de Berlanga, emparentado también con el matrimonio Lorin Heredia, sabía de su importancia, recompraron esa pieza que ahora mismo ocupa un lugar fundamental en el Museo Arqueológico Nacional. Pero inicialmente estuvo allí, en la Concepción, y para poder exponerlo construyeron un templete clásico que todavía se conserva. Tanto el templete como el palacete sabemos que fueron hechos por arquitectos extranjeros y fueron el punto de arranque de una colección arqueológica importantísima, porque precisamente Jorge Lorin y Amalia Heredia se encargaron de ir comprando pues todos los descubrimientos que de forma casual aparecían en la provincia y algunos incluso en otras provincias, y dieron lugar a una colección arqueológica que tomó el nombre de Museo Loringiano. Luego, eso sí, a finales del siglo XIX, en una época, digamos, de economía decayente, le vendieron las planchas de bronce al Estado. Actualmente están en el Museo Arqueológico Nacional, y esa colección finalmente fue el punto de arranque del Museo Arqueológico de Málaga, actualmente fusionado con el de Bellas Artes, y tenemos este magnífico Museo de Málaga, cuyo origen desde el punto de vista arqueológico es esta colección de estos importantes destacados de la industria malagueña. Así que al final nos damos cuenta que Málaga tiene que agradecerle
a su desarrollo industrial, pues algunas de las cosas más importantes y destacadas de las que podemos disfrutar.